Hoy vamos a continuar con lo que es una sentencia proveniente del extranjero. Por favor, los que tengan su código procesal penal lo pueden buscar. Ahorita les pongo la presentación. No, porque acuérdate que vamos por ahí, nos vamos yo y mi vida. Ajá, de una vez. Aguas, dice que creo que me iba a ir a las 11. ¿Hoy? Sí, porque como mi hermana va a venir, por lo de mi tía que se murió. Para que me llevara a ver a mi hermana. Cálmate. Es que debe ser cansado, Claudia. Tienen los bobos. Hemos estado hablando que el derecho internacional privado siempre establece en primera instancia que las leyes y normativas va a tener una aplicación si son sobre bienes en el lugar o en el estado donde están conformados. Que las personas, ese reconocimiento por el hecho de ser persona, ese derecho natural que nos corresponde por ser seres humanos, van con nosotros esos derechos, ese estatuto personal, esa investidura jurídica que se reconoce a nivel internacional. Sin embargo, también puede suceder que en determinado momento nos demanden, no acá, sino en el extranjero. Por ejemplo, yo recuerdo que hemos hablado con algunos de ustedes que tienen familia en Estados Unidos o en otros lugares. Algunos de sus familiares se casaron, por ejemplo, acá en Guatemala o se fueron allá. Hay un chiste que dicen de que no sé por qué, pero las personas, no sé si es chiste o es una realidad, pero que las personas que son guatemaltecas, y no solo guatemaltecas, yo he visto latinoamericanas, que están en Estados Unidos, Canadá y se casan con los del mismo pueblo. Es algo que no sé qué tan cierto sean. Los que tienen familiares en Estados Unidos me podrían decir si es verdad o es mentira, pero por ejemplo, si se casan aquí en Guatemala o se casan en Estados Unidos, un guatemalteco o dos guatemaltecas, o un guatemalteco, un canadiense, un guatemalteco, cualquier país, y se van sí es cierto, Braulio, de verdad, y yo lo molesto incluso a mi hermano y a mis amigos, que todos se casan del mismo pueblo o del mismo país. Se van tan lejos para casarse con los del mismo pueblo, pero algo llama, la sangre llama, diría mi papá, que paz descanse. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, se casan acá o se casan en Estados Unidos y se divorcian. ¿Qué va a pasar con ese divorcio? Sí, desde la misma aldea. Indocumentados ambos, tienen hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese divorcio? Por ejemplo, si se casan acá y se divorcian en Estados Unidos, aunque estén ilegales, bueno, surte efecto allá porque se van a divorciar. Pero ¿qué pasa con el Registro Nacional de las Personas, la inscripción? Porque si no lo inscriben, va a pasar de que van a seguir estando casados. Los que trabajan en algunas entidades o trabajan en bufetes jurídicos, no me van a dejar mentir, que cuando hubo el cambio de las municipalidades, los registros civiles de las municipalidades a los registros civiles que adoptó o fueron trasladados al RENAP, por ejemplo, había muchas personas, unas que no se habían casado y fueron a inscribir sus matrimonios. No sé por qué, pero bueno, fueron a inscribir sus matrimonios y después se les costó, no sé si porque de verdad amaban al marido o era necesario inscribirlo para divorciarse, o amaban a la esposa. Pero eso sería para otra clase, ver qué es lo que los motivó a hacerlo. Y la otra, aquí dice una mi amiga de que lo que pasa es que ella lo hizo por no muy inteligente, por decirlo de muy forma bonita. Pero, por ejemplo, esta sentencia
que hacen de un divorcio en Estados Unidos o acá va a tener un efecto jurídico en otro país. Cuando hablamos, ¿se recuerda cuando leímos todos el actus, locus regis actum, locus regis execution? Ahí vamos a este punto. El acto de la disolución matrimonial se hace en otro país, pero esa sentencia que dicta un órgano jurisdiccional de otro estado va a tener efectos jurídicos en el país de donde son originarios estas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa sentencia se tiene que venir. El artículo 44 de la ley del organismo judicial establecía que tendría que venir con todos los plazos de ley. Hoy por hoy, recuérdense que nosotros somos parte del convenio de la apostilla. No tiene mucha diferencia porque igual el apostillado hay que mandarlo cada estado. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene su sede central. Por ejemplo, Florida es Tallahassee. Entonces lo tienen que mandar a estos estados y ahí le dan le ponen el apostillado. No me acuerdo si tiene 10 o 15 dólares, dependiendo. Entonces es casi como que pagaran los mismos impuestos que se pagaban a una embajada. Entonces pueden llevarlo a la embajada para que se les reconozca y después vengan y se reconozca. Ojo, cuando uno lleva a esos documentos provenientes del extranjero, lo que se está legalizando, primero se legaliza por un notario del país la sentencia o la firma del juez o que ese documento fue extendido por una corte. Posteriormente, lo que legaliza el cónsul del lugar donde se lleve la sentencia proveniente del extranjero es la firma del cónsul, y lo que realizan en relaciones exteriores es la firma precisamente de este cónsul y se avala todo y esto se protocoliza. Eso es muy importante porque se debe protocolizar, y estas sentencias provenientes del extranjero también han tenido una evolución histórica a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque se ha establecido que para algunos actores de derecho internacional privado no están de acuerdo en que utilicemos esa ejecución de las sentencias provenientes del extranjero. Y ha habido momentos en los que hay una confusión en una sentencia proveniente del extranjero y una sentencia internacional. ¿Qué entienden ustedes por una sentencia de carácter internacional y una sentencia proveniente del extranjero? Bernie. Sí, Gabriel. Buenas noches, Licta. Pues yo entendería que una sentencia internacional sería de aplicación en varios países a la vez. Y una proveniente del extranjero indicaría que viene para este país de un país ajeno. Va, es excelente. Vamos a ampliar este punto. ¿Qué es una sentencia proveniente del extranjero? Que una sentencia internacional, por ejemplo, son las sentencias que dan los órganos que son supranacionales y tienen jurisdicción para conocer, entiéndase, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Africana de Derechos Derechos Humanos y Triviales de África, y también, por ejemplo, la Corte de Penal Internacional, la Corte en donde ahorita nosotros tenemos un proceso en contra de las tierras que tomó de más Belice, porque se reconoció por parte de Arzú la independencia de Belice, pero acá nos está hablando que además de que nunca se cumplió esa ejecución con la que se sorprendió la buena fe de Guatemala y se quedaron con nuestro territorio, con todo lo que había, sino que se tomó tierra que no comprendía ese contrato. Y es por eso que nosotros fuimos a votar, lo hizo Belice, y ahora está la Corte Internacional estableciendo que ya ha habido casos en los que ya se ha establecido, por ejemplo, el más famoso es la Misquitos de Nicaragua con Honduras, fallaron a favor de Nicaragua. Otro de los casos es Nicaragua versus Colombia sobre las islas de las famosas islas colombianas. Ahorita se me fue. Ahorita les digo. En esto se ha fallado a favor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se falla a favor de un estado, después los estados no quieren reconocer o cumplir.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de que estas sentencias no siempre es de ejecución. Entonces, las sentencias internacionales son aquellas dictadas por órganos que se le ha dado una jurisdicción a través de convenios. Nacieron a la vida jurídica a través de convenios. Agárrelas, pero... Va. A través de convenios, y las mismas son convenios multi o son convenios son multilaterales o plurilaterales. ¿Por qué? Porque hay muchos países que se adhieren a la jurisdicción de estas cortes. Y en el caso, por ejemplo, es muy interesante porque en el caso de Europa, ellos tienen una doble regulación. La regulación de la Corte Europea de Derechos Humanos, y los que son parte de la Unión Europea tienen un tribunal de la Unión Europea, y tienen por su parte el tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Entonces, muchas veces con eso sí hay que tener un poco de cuidado, porque en determinado momento, si no conocemos que hay una diferenciación y cómo va a ampliar, por ejemplo, algo muy importante que veíamos, y es mi obligación de explicárselo a ustedes, como parte del aprendizaje que nos estamos dando en Derecho Internacional Constitucional, es que, por ejemplo, cuando son parte de la Unión Europea, de los 76 países que formaron la Unión Europea, estos países se dan la extradición, que es el próximo tema que vamos a tocar posteriormente, y se pide la extradición. No es necesario que vayan a este país. Ya nosotros tuvimos un caso, se recordarán, el de Sperensen, el de estas personas que fueron juzgadas. ¿Qué es lo que pidieron? Las actuaciones para ser juzgadas en estos países. Y es tomando en cuenta a estos derechos, porque se hablaban de derechos humanos violados. Entonces, estos países sí pueden hacer, si en la jurisdicción de ellos el mismo delito por el que se está pidiendo la extradición, lo pueden hacer, pero es parte del convenio de la Unión Europea. Y que la diferencia es que ellos sí pueden juzgar en cualquiera de los países, van a tener el mismo rango. Sin embargo, cuando hablamos de una sentencia proveniente del extranjero, es aquella sentencia que es dictada por un juez de lo ordinario, de la jurisdicción ordinaria de cada país. Es decir, derecho civil, derecho laboral, derecho penal, derecho administrativo, derecho de familia. ¿Sí entienden esa diferenciación? Cuando yo los ponía a hacer un trabajo sobre una sentencia proveniente del extranjero, era uno de los temas que ustedes tienen que diferenciar. Una corte internacional y una corte de jurisdicción ordinaria de nuestros países. Y aquí estoy hablando de jurisdicción ordinaria incluso a estos tribunales constitucionales que tenemos, porque están constituidos dentro del ordenamiento jurídico de cada país. Es la máxima autoridad, si ustedes quieren, pero no estamos ante un órgano que va a tener efecto o que puede ordenarle a, por ejemplo, a diferencia, ¿qué pasa con las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si dicta una sentencia en contra del Estado de Guatemala, ¿debemos de cumplirla, sí o no? Vamos a ver cómo están. Braulio, adelante. Buenas noches, Lico, otra vez. Depende cuál sea el tipo de sentencia. Lo que pasa es que por lo menos el caso, el de Sepur Zarco, ¿verdad? De que se sentenció al... Es que depende. Lo que muchas veces tenemos que tener al cuidado. Estado de Guatemala. Al Estado de Guatemala por no haber ya dado... no recuerdo qué fue la sentencia, pero la igual sentencia, no se hizo. es que hay, ojo, la Corte Interamericana tiene dos tipos de sentencia. Uno es una sentencia donde condena al Estado, por ejemplo, cuando no se ha hecho la investigación. Este principio de convencionalidad inicia con dos sentencias paradigmáticas. Incluso se habla que la primera sentencia donde se empieza a hablar de que es necesario que los estados realmente estudien lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las obligaciones que tienen los estados, y además de eso, también estudien
lo que van dictando se hace referencia en el primer caso en los niños de la calle versus Guatemala. Es que nosotros somos buenísimos para que nos sentencien. El segundo caso, ya que hacen referencia también, pero también previo a esto, hubieron 2 casos en Sudamérica sobre también violaciones a derechos humanos dentro de las épocas de los conflictos armados internos que no podemos negar que existen. Yo voy a dar un tema de que, por ejemplo, se los digo muy a lo profesional, tal vez no lo compren, ustedes no lo compartan. Para mí, Guatemala sí tuvo violaciones a los derechos humanos, violó el derecho penal internacional en materia de derecho humanitario. ¿Qué significa? Los delitos de lesa humanidad, que serían desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. Ojo, yo, Gretel Miranda, abogada, criminóloga, difiero de que se diga que hubo genocidio. ¿Y por qué lo digo así? Porque para mí no pudo haber genocidio, porque acá no se mató una etnia porque entre etnias se odiaban. Cuando nosotros vemos la mayoría de casos, Sepur Cerco o cualquiera de los que se dio en el conflicto armado, dentro de la guerrilla y dentro del ejército o dentro de los ex-PAC, patrullas de autodefensa civil, habían personas que eran indígenas de la misma etnia. Entonces yo siempre les hago, no me crean a mí, es cierto, el derecho va evolucionando y estas personas fueron víctimas, claro que fueron víctimas, claro que hay una necesidad de saber qué fue lo que pasó con la familia, pero también yo les digo como estudiante, si ustedes dicen, aquí hubo genocidio, ¿qué pasa con los mártires de la San Carla, Oliverio Castañeda, a un día de conmemorar la revolución de 1944? Por ejemplo, acá se dice que nunca hubo intervención y nunca se dio un derrocamiento. Ojo, en los libros, si usted va a las universidades de Estados Unidos, sí está en las universidades y en los libros de historia, sí está aceptada la participación de la CIA para el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz por considerar que sus políticas eran comunistas. Hoy por hoy se han hecho algunos estudios socioeconómicos, sociológicos y dicen de que no era, ni siquiera era comunista. Muchas de las políticas que se implementaron eran contrarios al imperio y que se implementaron incluso eran progresistas para el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? La United Fruit Company, a través de los famosos dos grandes convenios que se dan todavía en la época de que nosotros consideramos que es cambió la época feudal a una época distinta, con los 2 contratos con Electric Bond Share y la United Fruit Company, Railroad, hace estos convenios de que iban a traer la energía eléctrica e iban a crear los trenes. Sí se estuvieron creando y a cambio de eso se dieron grandes cantidades, las mejores tierras cultivables para que se pudiera cultivar la banana. Incluso si ustedes ven programas de Discovery Channel, hacen entre las cosas más curiosas del siglo XIX, del siglo XX, hacen referencia a que hubo un país que se derrocó a un presidente constitucional por las bananas. Y hoy por hoy lo dicen abiertamente que fue Guatemala porque la United Fruit Company no estuvo de acuerdo en que se le quitara las tierras, no eran las tierras que estaban utilizando, eran las tierras ociosas de conformidad con el decreto 900, que era la ley de reforma agraria. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que si decimos que hay genocidio, ¿qué pasa con esto? Todos los mártires que incluso la Facultad de Derecho y otras facultades dieron. Entonces, no es que no haya muertos, claro que sí, hay violaciones a derechos humanos, respeto, de verdad, si alguno de ustedes es de alguna de las etnias, pero yo les puedo, está probado históricamente
que hay en los dos bandos de la misma etnia. Entonces, si mi misma etnia nos estamos matando, ¿cuál es el genocidio? No me están matando por razón de etnia, se estaban matando por razón de que nosotros estábamos luchando por una ideología tanto del sur y del norte. Y nosotros que digamos, es ideológico. Y hoy por hoy creo que se está volviendo a politizar el país y estamos cayendo en ese fuego. Ellos ponen sus ideologías y nosotros poníamos los muertos. Pero por eso yo sí digo que si hay violación a los derechos humanos, sí hay que cumplir muchas de estas sentencias de la Corte Interamericana. Se está hablando de que se denegó la justicia, no se investigó adecuadamente. Sí, yo estoy de acuerdo. El que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y no es solo conocerla, Braulio, porque yo puedo leer un libro. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído desde la primaria, secundaria, en derecho hemos leído la historia? Pero yo sí estoy de acuerdo con eso que dicen de que, si no es conmigo, no importa. Ojo, si yo no defiendo como estudiante de derecho, no defiendo los derechos de otra persona, después van a ser los míos los que se violenten. ¿Y cómo decir, ahora sí, vengan y protegen los míos? El derecho se debe de proteger, se debe de garantizar. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y qué es lo que pasa? La Corte Interamericana dicta varios tipos de sentencia. Unas son medidas precautorias. Por ejemplo, Guatemala ha tenido medidas precautorias. No solo Guatemala. Guatemala es uno de los países más sancionados. Le diría Perú, Honduras, México, no se diga. Vamos a la vanguardia de cuántas sentencias nos dan. Dan una sentencia cuando se le pide, porque previo a que se admita un proceso, se le corre audiencia al Estado, a las partes, para que verifique si realmente se puede llegar primero, antes de llegar a un juicio en la Corte Interamericana, así se da en la Corte Europea. Se busca que los estados solventen con las personas agraviadas los problemas que se están dando. Si no se da, entonces se admite y se va a un juicio. Lastimosamente, ya cuando lo admiten, es porque hay demasiados elementos para determinar que si hay una sanción. Entonces, primero se da una sentencia condenatoria y se dice, mire, señor Estado de Guatemala, usted no garantizó el derecho al acceso a la justicia, investigue, y se dan después las sentencias de seguimiento, ver si se cumplió con lo que se estaba dando. Pero hay en diferentes, por ejemplo, está el estado Cristán Donocio versus Panamá. Es una sentencia donde a un abogado sin autorización judicial, el fiscal, en ese entonces, el fiscal de este país, que era procurador y fiscal general, le interviene en la llamada a esta persona y él trabajaba también para el nuncio católico. Y después esta persona lo denuncia y en vez de ser él el agraviado, en ese entonces el procurador o fiscal general lo denuncia a él, lo sentencia por haber hecho pública alguna difamación en contra de esta persona, habiendo elementos, lo sentencia y él apela ante la Corte Interamericana. Cuando la Corte Interamericana llega el caso, por ejemplo, se dan cuenta de que la intervención era ilegal, que no había una ley para reglamentar todo lo de las intervenciones, aun y cuando ya se había firmado la Convención Transnacional contra la Delincuencia Organizada, y que debía de haber unos elementos cómo se iban a hacer la intervención. Esta persona, aunado a eso, posteriormente era juez. Se dieron una serie de anomalías que sí sancionaron a Panamá, y esta es una de las, por ejemplo, sentencias que se da tanto en derecho humano, pero también al debido proceso. Entonces, por eso es que sí, las sentencias del extranjero o de órganos internacionales son distintas a una sentencia de un órgano ordinario que conoce sobre estos hechos. Como les decía anteriormente, para algunos juristas no están de acuerdo que se les diga sentencia proveniente del extranjero porque consideran que este nombre es muy genérico. Y además de eso, sin embargo, si nos vamos, por favor, quien tenga su código penal, Código Procesal Civil y Mercantil, necesito que me lean el artículo 344,
345 y 346. Porque Guatemala sí lo reconoce como uno de los procedimientos especiales, la sentencia proveniente del extranjero, y le da que sí va a tener una calificación jurídica y se le va a dar la aceptación, depende cómo este estado también reconoce nuestras sentencias. Entonces, los molesto por si me pueden leer, por favor, el artículo. Vamos a ver a quién ponemos, ya que todos quieren participar hoy. Sí, Braulio. Del procesal civil mercantil dijo, ¿verdad? Sí. Ojo, y esto sí viene en el examen, y después no digan que no, los que no estuvieron presentes. Lo siento mucho. Artículo 344, eficacia de la sentencia extranjera. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. 345. Adiciones para la ejecución. Toda sentencia extranjera tendrá fuerza y podrá ejecutarse en Guatemala si reúne las siguientes condiciones. Primero, que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. Segundo, que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Tercero, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Aquí creo que hay un error de escritura en mi código. Es que, por ejemplo, si algo fuera sobre algo ilícito, por ejemplo, ahorita vamos a agarrar 2 puntos que usted mencionó. Uno es que, acuérdese que en otros países sí se acepta una sentencia porque la persona no llega a juicio y se puede condenar en rebeldía. Nuestra legislación guatemalteca, siguiendo el sistema germano-francés, no lo permite. ¿Qué pasa? Se puede aquí condenar a una persona que está en Estados Unidos por la comisión de un delito, porque se fue y escapó. No. Se puede condenar en un proceso civil a una persona si no tiene a un mandatario o a una persona que se le haya dado el discernimiento de ser su representante en juicio porque está ausente. Por ejemplo, la persona que está ausente y han pasado 5 años, se puede iniciar un proceso para declarar la ausencia y ante la ausencia se puede iniciar cualquier proceso. ¿Por qué? Porque al que se le discierne el cargo de mandatario judicial va a representarlo. Eso significa que, por ejemplo, ustedes tienen su marido o su esposa y se les desapareció por 5 años, inician un procedimiento para que alguien lo represente. Usted se quiere divorciar de él o si quiere quedarse con los bienes y todo, porque tal vez se fue al norte y dicen de que ya no apareció, o se quedó en el desierto o ya se consiguió una gringa, pero o quién sabe qué, pero algunos sí se han desaparecido, otros como que la familia se les ha olvidado. Entonces, sí pueden, esos son los requisitos necesarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ciertas partes de Estados Unidos es lícito tener un dispensario de cannabis en ciertas áreas, en donde usted está autorizado por el Estado guatemalteco, por el Estado estadounidense, a vender cierta cantidad de droga, de cannabis, de cierto tipo, porque no es todo tipo de cannabis, y lleva registro, paga sus impuestos. Entonces, imagínense, se divorcian y hacen ver que el registro de cannabis va a quedar y que lo vengan a inscribir acá. Podría inscribirse esa parte en la repartición de bienes de una venta de cannabis y aquí es ilegal. Es decir, de marihuana. No se podría inscribir siempre que aquí es ilegal.
aquí es ilegal. Pero sí se puede, la disolución matrimonial va a tener, para inscribirse en el RENAP, sí va a tener la ejecución y se tiene que ir ante un juez para declarar que esa sentencia proveniente del extranjero sea ejecutada, porque lo que se va es ante el juez. Por eso se traen todos los documentos, como bien lo ponía en la presentación, como lo dice la ley del organismo judicial. Se va a dar el mismo, el artículo 37 y 44, el 44 que es la protocolización, la legalización de esos documentos en el consulado, que ahora lo puede asumir el apostillado, pero después de eso, esos documentos van a ir a un protocolo y se van a protocolizar. ¿Y qué es la protocolización de conformidad con el Código de Notariado? Es insertar un documento dentro del registro notarial a su cargo, que va entre varias hojas, se indica qué documento es, la descripción, cuántos folios, y se hace la razón para los que trabajan en oficinas jurídicas. Esto también, por favor, les voy a encargar que lean del artículo 423 al 443 del Código de Derecho Internacional Privado. El jurista Romero Prado considera que los efectos y eficacia de una sentencia terminan en principio en las fronteras de los estados que los ha dictado. Es decir, vuelven a esta idea de que si la sentencia se dictó en Estados Unidos, ahí debería de terminar, ahí es donde está la soberanía de ese estado. Pero como hemos establecido la extraterritorialidad de la ley sustantiva, también se acepta la extraterritorialidad de la ley procesal adjetiva. Aquí le puse de la sentencia, pero acuérdense, sustantiva es la Código Penal, todos los que tienen solo los delitos o los derechos. Y la adjetiva es como usted va y crea un proceso para poder hacer efectivos esos derechos que están en las leyes sustantivas, con el objeto de dar seguridad jurídica a los actos jurídicos y a esos derechos adquiridos que tenemos como todo ser humano. Esto de conformidad con lo que habíamos leído en el artículo 26 de la ley del organismo judicial. Hay internacionalistas, como les dije, que no están de acuerdo con las expresiones o la expresión de sentencia proveniente del extranjero. ¿Por qué? Porque para empezar, dicen, entre ellos está R. Molina Orantes, que indicaba que una sentencia extranjera puede o no requerir su ejecución, o sea, medidas coercitivas para el cumplimiento. Y en el mismo sentido, el doctor Lario Hochaeta, el maestro de nuestra facultad ya fallecido, también lo decía, que a veces no es necesario que se vaya a un proceso o que se tenga que inscribir. Y entonces, por ejemplo, estas ejecuciones de sentencias provenientes del extranjero es una resolución judicial que dicta un órgano jurisdiccional extranjero en base a la jurisdicción y competencia dictada dentro de sus facultades, la cual va a surtir efecto en Guatemala y deberá ser ejecutada en Guatemala de conformidad con los artículos 37 y 44 de la ley del organismo judicial y de conformidad con lo que establece el artículo 344 al 346 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces nos vamos a dar cuenta que en Guatemala va a ser competente para ejecutar una sentencia proveniente del extranjero el juez que tenga competencia por razón de materia, cuantía, y quién sería el juez que en Guatemala hubiera tenido que conocer ese caso. Ejemplo, si es una sentencia de divorcio, ¿a dónde acudimos? Si es una sentencia, sí, Edu. Cuénteme. Buenas noches, licenciada. Tengo una duda. Ahorita me surgió por el tema que está tocando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este señor político que se llama Valdizón, ¿qué problemas va a tener él si en Estados Unidos lo sentenciaron por lavado de dinero y aquí le están diciendo que no cometió ese tipo de delito? ¿Qué sucedería en ese caso? Disculpe, licenciada, que me surgió esa duda. Allá él ya cumplió la sentencia. Él allá es para Estados Unidos, la etiqueta de ex convicto no se la quita. Incluso Estados Unidos tiene
Estados Unidos tiene una de las tendencias hoy por hoy en el derecho penal del maximalismo penal, y se le conoce, los españoles le hablan, este maximalismo penal es llevar casi todas las cosas más fuertes a volverlas delito, pero además de eso ellos tienen las 3 velocidades. Estas 3 velocidades las han estudiado los españoles y se determinan que es, usted lo condenan una vez por ejemplo, por lavado de dinero, ya queda como delito. Y es una sanción, en este caso, él se declaró culpable. Ahora dice que no es culpable, que por conveniencia. Discúlpeme. Yo no puedo decir, hoy en Guatemala no tendría ningún efecto porque él cumplió la sentencia allá. Por ejemplo, hubiera sido distinto si él se hubiera declarado culpable y hubiera pedido a Estados Unidos que lo remitiera a Guatemala para ejecutar su sentencia acá. Y eso se permite de conformidad con lo que establece el artículo 5 del Código Penal. No sé, él allá ya cumplió el tiempo por el que fue sancionado. Entonces allá él es un exconvicto que se dedicaba a lavar dinero y que tiene nexos con narcotráfico y con dinero de ilícita procedencia. Acá nosotros tenemos la IBE. En Latinoamérica y en Estados Unidos, una de las máximas entidades para el GAFTI es el que ve todo lo que tiene que ver con lavado de dinero. Entonces, él acá no se va a ejecutar una sentencia porque ya fue sancionado allá y no hay una doble persecución. Lo que sí es que acá, si hay elementos que se demuestren que él no puede demostrar la licitud de la procedencia, sí hay lavado de dinero. ¿Por qué? Porque hay una ley de lavado de dinero del año 2000, cuando se firmó la Convención Transnacional contra la Delincuencia Organizada, que establece el lavado de dinero o blanqueo. ¿Por qué? Porque para los europeos, para los países internacionales, el lavado de dinero no es solo dinero lo que yo muevo. Yo muevo las personas que están en narcotráfico, en trata, todo lo que tiene que ver en las triadas, por ejemplo. No es solo narcotráfico, es triada, es la mafia rusa, la mafia china, las triadas es la mafia japonesa, la irlandesa, los grupos terroristas mueven mucha plata. Entonces muchas veces no solo lo mueven en plata, sino en obras de arte. Entonces estos delitos en la Convención Internacional habla que un máximo de 5 años, 8 años debería de ser lo máximo por estos delitos de lavado de dinero. Ojo, pero sí hablan, porque muchos hablan de la famosa ley de extinción de dominio de Colombia, pero no saben que el estudio de lavado de dinero y desposeer el lavado de dinero no nace en Colombia, sino nace con un estudio que hace un periodista holandés, si no más recuerdo, y donde habla de la necesidad de que no importa si usted me mete preso porque yo lavé dinero. Por ejemplo, no sé si ustedes se recordarán que un gerente de Lix, que hubo un negocio de 90 millones de quetzales, que lo mandaron preso, ya va a salir, creo, ya salió, pero el dinero nunca lo recuperaron. Entonces, es un negocio redondo. Me robo dinero, me mandan 5 años, 8 años preso, regreso y me vengo a quedar con el dinero. Entonces, ahorita creo que hay algunas personas que están hablando ni siquiera con todo el respeto que se merecen. Creo que no entienden que la ley de extinción de dominio es una ley que no lo está penando a usted. No es una sentencia penal, no es una sentencia civil, es un proceso en la que usted le dice, bueno, usted tiene una casa de 10 millones de dólares y usted gana 10,000 quetzales como 10,000 quetzales, 20,000 quetzales como funcionario público. Tiene unos egresos de 15,000 quetzales. Demuéstreme cómo adquirió usted con 5,000 quetzales mensuales que le sobra un bien de 10 millones de dólares. Es fácil. ¿Y por qué se da eso? Incluso en Colombia, cuando los que primero plantearon la nulidad de esta ley fueron los hijos o los familiares de Pablo Escobar Gaviria. Está comprobado que Pablo Escobar era un narcotraficante. Quienes no conocen la historia colombiana, ponía bombas
hacía, mandaba, tenía legisladores, tenía toda cantidad de cosas que había ganado con la corrupción. ¿Y qué es lo que pasa? Que acá, él, por los casos que él tiene acá de lavado de dinero, debería de llevar una investigación. No, yo les digo, yo trabajo en el MP, no estoy en esa unidad. Será esa unidad la que tiene que ver los medios de convicción para realmente plantear un caso con los medios de prueba de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal, la libertad probatoria, pero también siendo objetivamente. Entonces, no, esa sentencia no es que se viene a ejecutar, esa sentencia ya fue dictada y ya fue pagada allá, pero acá había otros hechos que a él se le tienen que investigar. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero inicia la comisión en un país. ¿Cómo se da el lavado de dinero? Yo vengo y mando una transacción. Ahora que hacemos transacciones por banco, mando una transacción de acá hacia otro banco, este banco le envía a otro. Fue, por ejemplo, el famoso caso de Portillo, y Portillo se declaró culpable de haber recibido un dinero de Taiwán y de haberlo puesto haberlo trasladado a Estados Unidos y de Estados Unidos a Europa a nombre de su hija. Entonces, aquí yo le pregunto, a mí no me interesa si son de izquierda o de derecha. Para mí, la persona que roba, que lava dinero, que se queda, que hace un negocio, yo siempre me ha caído mal la idea que me digan que alguien que es sinvergüenza es pila. No, porque al decir que es pila, estamos alabando un acto ilegal, avalándolo con nuestra forma de pensar un acto ilegal. El que es sinvergüenza, eso no es ser pila, es delincuente y hay que llamarlo por su nombre. Entonces, acá esta persona no es proba, no es honrado. Yo no quisiera un político con una persona que me representara, pero no sé a las demás personas cómo se crean. Aquí nos vuelven a decir siempre de que cuidado con eso, que yo lo he visto a veces hasta en los juzgados o en los tribunales donde dice, y es que los defensores dicen, es duro ser fiscal porque usted es como que estuviera haciendo un traje y no a la medida. Le toman y lo va cosiendo y deja un hilito, porque hoy por hoy la doctrina sí establece que hay delitos o hay ciertos elementos que usted no los va a poder probar, sino que los va concatenando, los va uniendo, como que los fuera tejiendo. Y esa famosa prueba indiciaria, se acepta como prueba indiciaria cuando no le puede dar una correspondencia o un significado distinto. Eso lo habla el doctor Caferata Nores, procesalista argentino, creo que en la página 176, y le va diciendo por qué. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá queremos que nos digan, mire, Juan Pérez de los Palotes mató a su esposa, pero yo quiero ver el momento donde está el video, donde se le está metiendo el cuchillo una y otra vez, porque no es suficiente que estén las huellas dactilares en el cuchillo, no es suficiente que la sangre sea de él, no es suficiente que el calzado que encontramos tenga la sangre. Entonces, eso es lo que se da en nuestros casos. Pero para mí, independientemente que Valdizón sea de izquierda o de derecha o de centro o de derecha, no es un buen candidato para mí. Y lo diciendo si no están de acuerdo. Y ese discurso de que él estaba obligado o no, yo les diría, busquen la sentencia de Estados Unidos y puede darle la traducción. Los que sepan inglés, léanla. Él ahí no está diciendo, mire, me estoy aceptando la culpabilidad porque me conviene. No, él se declaró culpable de los delitos. Aceptó su participación y no solo aceptó su participación. Para que le den una sentencia de 1 año en Estados Unidos, no solo debo de aceptar mi participación, debo de contar ciertos elementos que van a servir en determinado momento para procesar a otras personas. Así funciona el sistema estadounidense. Yo te doy un beneficio, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Y no es porque no hayan elementos. Como decir,
Acuérdense que en Estados Unidos están los tribunales, están los jurados, pero tienen que haber ciertos elementos básicos para demostrar. Y en los casos de lavado de dinero hay las transacciones que no corresponden aunque él tenga buses, las transacciones o las cantidades dinerarias no van a corresponder con el giro usual de su trabajo. No sé si le respondo su pregunta, Edu. Sí, ya quedó totalmente clara, le agradezco. Entonces mucho. Acá lo que sí corresponde al Ministerio Público. Tema, no, que sí era importante tocar ese tema por las dudas, ¿va? Pero sí puede pasar y ha pasado, por ejemplo, no sé si ustedes se recordarán hace unos años la ejecución y asesinato de Juancho León. Él pertenecía o estaba vinculado con el cartel de los Lorenzana. Sin embargo, sí se había establecido que Juancho León, a pesar de trabajar con los Lorenzana, tumbaba droga y le tumbó varias drogas a el León sí, vinieron los Zetas a ejecutarlo, por lo que los cobaneros o ¿cómo se llama este cobanero? Que era del cartel de el Golfo, estaba el cartel del Golfo, el cartel de Michoacán, pero él había tumbado varios zumbes de droga, entonces se dio la orden desde México que lo vinieran a ejecutar y vinieron Zetas y se agarraron, por ejemplo, yo en ese entonces estaba en el Progreso y cuando venían de regreso de haber matado, venían en un carro pequeño huyendo y detienen a uno de los que ejecutó, era un mexicano, incluso su arma sí tenía encriptado oro. Entonces el nivel de él dentro de la familia de narcotráfico era muy grande. Él se le sentenció acá en Guatemala por la muerte y él solicitó cumplir su condena no acá en Guatemala, sino porque hay una opción. Yo puedo condenar como Estado de Guatemala a una persona por la comisión de un hecho delictivo y expulsarlo al cumplir, o esta persona puede hacer los trámites ante su país y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bernie, entonces solo les explico esto y continuamos la próxima semana. Creo que el viernes que viene no van a haber clases, o creo que vi algo que no van a haber clases, entonces nos vemos el otro viernes y pueden pedir que se vayan a cumplir la sentencia en un penal de su país. Pero ahí se aplica esa ejecución proveniente del extranjero, bajo este parámetro, siempre y cuando se vaya a cumplir la sentencia allá. Feliz noche, que descansen, nos vemos la próxima semana.